Bueno, saludo a los familiares del doctor Aguirre que se encuentran acá, a sus amigos, al Partido Nacional también, que es el directo destinatario. Yo brevemente me voy a referir como docente, no como docente el doctor Aguirre. Nunca lo tuve de profesor porque él ejerció fugazmente la docencia en la Universidad de la República, yo diría presupuestado, pero ejerció la docencia en todos los ámbitos. Incluso cuando éramos estudiantes en el Colegio Juan 23, a 2 cuadras de la Facultad de Derecho, después de clase, en el horario de la tardecita, el profesor José Claudio Williman, también otra figura importante del Partido Nacional que daba economía política, y el doctor Aguirre reunía a jóvenes, yo diría blancos, a escuchar sus charlas y sus enseñanzas. Después ejerció la docencia en la Universidad Católica, daba Derecho Constitucional 2. Y yo de los profesores de Derecho Constitucional que he conocido, conocí muchos y todos muy buenos. El doctor Aguirre fue un gran docente y eso es lo que quiero destacar. Una vez que estaba con una conversación que tuvimos con él, me decía, para reformar la Constitución hay algunos artículos que hay que reformar, pero no tienen calor popular, o sea, nadie los va a votar, no vamos a hacer un plebiscito para reformar un artículo que no tiene interés. Entonces hay que aprovechar una reforma que sea atractiva y reformar algún artículo que esté causando problemas. Y eso pasó en la reforma del 96, que fue una gran reforma electoral, y que todos los que votamos en ese año tomamos opción por una u otra solución, pero se reformó el artículo 312 de la Constitución, que pasó desapercibido, y ese artículo 312 le creaba un gran problema al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, porque no sabía si para ir a la acción de nulidad del Tribunal de lo Contencioso primero había que agotar la vía administrativa y si se podía ir directamente a la acción reparatoria salteándose al tribunal. Entonces, según la integración del tribunal, el tribunal tomaba una postura. Entonces se modificó el 312 y ahí tuvo el trabajo del doctor Aguirre Ramírez. Después, en el recurso de referéndum, que ahora tenemos uno en marcha, el recurso de referéndum de la ley de caducidad fue un recurso muy trabajoso, porque fue el primer referéndum que se hizo en el Uruguay, que incluso algunos, digamos, yo diría mal pensados, dijeron, el constituyente puso el referéndum en la Constitución pensando que nunca se iba a hacer. Porque si hay que conseguir el 25% de los votos de las firmas, cuando con un 10% se puede promover una reforma constitucional, es muy difícil promover un referéndum. Sin embargo, en el 89 se propuso el referéndum contra la llamada la famosa ley de caducidad, y simultáneamente el doctor Aguirre con el doctor Semino, profesor Semino del Partido Colorado, y el profesor Corseñac, y vieron las dificultades que estaba teniendo la Corte y la ciudadanía y aprobaron una ley, la 16.021, que curiosamente fue promulgada por el Poder Ejecutivo unos 10 días antes del referéndum, en el cual se reglamenta el referéndum. Y gracias a ese trabajo, que fue un trabajo docente, hoy el referéndum se ha facilitado enormemente. Después, recuerdo una reunión que tuvimos en el Consejo de la Facultad de Derecho, estaba la cátedra de Constitucional, el doctor Aguirre fue invitado, y el decano, Pla Rodríguez, dice, bueno, ya que está el doctor Aguirre, ¿por qué no nos explica el artículo 312 de la Constitución? Y con esa sabiduría que tenía el profesor Gonzalo Aguirre, pero también con la humildad, me acuerdo que contestó, recuerdo casi textual, que ante lo calificado del auditorio, claramente yo estaba en ese auditorio, pero no entre los calificados, estaban todos los catedráticos, él no se atrevía a dar una opinión así sin prepararse, cuando había sido prácticamente el redactor del artículo. Entonces tenía esa característica. Escribió un libro, Teoría del Acto Electoral y de las Nulidades Electorales, que es un clásico, y yo en esa temática. Y después escribí un libro que está en la biblioteca de acá de nuestra casa y que yo, la señora presidenta, que generosamente a veces comparte literatura de la casa, hay un libro que deberíamos leerlo todos,
que para mí es la mejor obra que se ha escrito sobre el Poder Ejecutivo. Un libro breve, que la escribió con el doctor Barbagelata. El doctor Barbagelata escribió La competencia del Consejo de Ministros en la Constitución uruguaya. El profesor Cosinelli Muñoz, la jefatura de Estado en la Constitución uruguaya, y el profesor Gonzalo Aguirre, la competencia del Poder Ejecutivo en la Constitución Nacional. Todo ese libro no son más de 150 páginas, pero es una pequeña obra de arte. Entonces yo, en estos minutos breves, pocos minutos, quería recordarlo en esa faceta, la del docente. Incluso durante su vicepresidencia rescató la obra más importante de Derecho Constitucional, que fue la de Justino Jiménez de Arechaga, la Constitución Nacional, donde Justino comentaba la Constitución del 42 y después la del 52, pero como prácticamente el 80% está vigente, el doctor Aguirre dijo, bueno, vamos a sacar en 3 tomos o 4 esa obra original de Justino, que eran 9 tomos. Y nosotros, por ejemplo, yo accedí a ese libro gracias a esa publicación que hizo el Palacio Legislativo y que generosamente la distribuyó. Entonces yo el recuerdo que tengo de él, además de ser un referente en mi juventud política, pero todos hablaron de su aspecto político, lo recuerdo como ese docente que dio docencia en esta sala. Y esas vueltas de la vida, muchos años después a su hijo, Gonzalo Aguirre, hijo, la vida me permitió tenerlo de alumno. Y siempre pensaba, ¿qué pensará este chiquilín de venir a las clases de constitucional con el padre que tiene? Pero muy generoso su hijo, igual que el padre, nunca nos hizo ver las limitaciones. Pero me imagino que llegaría a la casa y le diría, mirá lo que me enseñaron. Entonces yo termino, señora presidenta, y estoy recordando una pregunta que le hicieron a un escritor anciano cuando alguien le preguntó cómo podía resumir su vida. Y es difícil resumir la vida, más si fue larga, como era el doctor Aguirre. Y este hombre contestó una respuesta que yo se la traslado al doctor Aguirre, o sea, le pido permiso a su memoria para decir que podría haber sido la respuesta de él, que vivió 81 años. Dice, bueno, al fin y al cabo voy a morir vivido. Y creo que eso es lo que hizo el doctor Aguirre. Muchas gracias.